Ahora aparece Pablo, después de todo esto, el Señor se le aparece camino a Damasco y la cosa se complica, porque hasta entonces nadie había ido a buscar para arriba. Pocos después de las persecuciones hebreas se fueron para el norte, inclusive los que fundaron la iglesia en Roma venían de ese grupillo, y algunos llegaron de ahí que fundaron después una iglesia famosísima en Antioquía, pero el apóstol de los gentiles era Pablo. Para eso lo levantó el Señor. Y resulta que Pablo, nos encontramos después de que se convierte y se queda un momentito en Damasco y después lo validan en Jerusalén y todas estas cosas, Pablo como que monta un cuartel general en Antioquía de Siria. Pongo de Siria porque hay dos Antioquías. Y en Antioquía de Siria parece ser que esta era una iglesia donde había un mover del espíritu intensísimo. Ahí primero habían llegado unos, después de que martirizaron a Esteban, que huyeron hacia Chipre, Fenicia y Antioquía, anunciando mensajes a judíos, pero después vino otro grupo de gente anunciando mensajes a gentiles. Allí en Antioquía, los cristianos somos llamados cristianos por primera vez. Antes nos llamaba la gente del camino o la gente de ese nombre. Es en Antioquía donde somos denominados cristianos por primera vez. Pero como ahí había un grupo de gente gentil que se veía que tenía el Espíritu Santo, se armó un conflicto, porque los judíos creían que solo podían ser cristianos los que eran judíos, porque son el pueblo de Dios. Entonces se armó una discusión. De esa discusión tuvieron que mandar delegados, se fueron para Jerusalén, donde estaban el resto de los apóstoles, y estaba Santiago y todo el mundo, y se hizo lo que se llama el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Y ahí contaron las cosas, y unos decían, no, es que ellos se tienen que circuncidar y guardar el sábado, y tienen que guardar las fiestas, y los otros decían, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted no ha visto lo que está haciendo el Espíritu Santo ahí? Y de esa discusión surge un acuerdo precioso, donde ellos deciden mandarle una carta en Antioquía, y en la carta dice, así empieza, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros deciros estas cosas. Pásenla bien, no se olviden de los pobres, Dios libre se metan a hacer cosas de los paganos, pero ustedes no tienen sobre ustedes el yugo que nosotros tenemos llamado ley. Mandan esa carta para allá, y Antioquía históricamente se vuelve uno de los centros más importantes del cristianismo de toda la historia. Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Esos 5 fueron los centros cristianos más importantes. Bueno, entonces Pablo, de ahí en Antioquía es donde él sale para los 3 viajes misioneros. Eso es su punto de inicio. Y la forma como Pablo lo hacía era así. Pablo era fariseo, y los fariseos se vestían distinto. Para recibir piropos, ¿verdad? Para recibir los honores que los fariseos recibían. Entonces Pablo se fue a caminar por esos pueblillos para arriba y llevaba él un fariseo ahí en una bolsa. Cuando llegaba a los pueblillos se encontraba sinagogas que habían sido montadas de la dispersión y la persecución anterior, y entonces él venía y se ponía el traje fariseo y entraba a la sinagoga los sábados. Como eran lugares remotos y largos y pueblillos chiquitillos, ahí nunca iba un fariseo, era muy lejos. Donde veían que entraba un maestro de la ley, paraba todo aquello y decían, mire quién llegó, venga, ¿tiene alguna palabra para nosotros? Imagínense decirle eso. Y abrió así la boca de este tamaño y desde las escrituras les anunciaba a Cristo. Al final pasaban una de 2 cosas, o pasaban las 2 más bien, porque en esas sinagogas habían judíos de etnia, pero también había un grupillo que se llamaban prosélitos, que eran gente gentil que se habían hecho judíos porque ellos los habían incorporado, entonces se circuncidaron y todas estas cosas. Cuando Pablo terminaba allí, usualmente había un conflicto, había gente que creía que sí, esto tiene toda la razón, tiene todo el sentido, había otros que decían que no, esto es una torta porque nos va a sacar de la ley. En algunas ocasiones Pablo tuvo que salir en carrera, en otras lo bajaron de un canasto de un muro, en otras lo apedrearon, pero usualmente él decía, ahora me vuelvo a los gentiles, me doy media vuelta
y se iba a una casa de alguien que había dicho, yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, reunámonos en la noche. Y se hacía una eclesía en esa casa. Y se juntaban y Pablo les contaba. Y después eran casitas pequeñitas. Entonces, mira, es que hay otro por allá que también quiere. Bueno, entonces, eduquemos aquí a alguien para que les cuente a aquellos. Y yo los martes aquí, los jueves estoy allá y los viernes estoy por acá. Y Pablo se quedaba, dependiendo del lugar y cómo lo recibían, hasta un año ahí, formando gente. Ese era un poquito lo que él hacía. Además, como era gente pobre, Pablo andaba a los instrumentos de trabajo. Pablo era talabartero. Pablo el cuero. La Biblia no dice talabartero, ¿verdad? Pero dice que trabajaba el cuero. Hacía tiendas y hacía cosas. En el día en los mercados ofrecía sus servicios para vivir de eso y en las noches predicaba a Cristo en la eclesía. Porque él decía que él no quería hacer carga para los que estaban ahí, porque era gente pobre. Aunque él decía, vea, el obrero es digno de su salario, no hay que ponerle bozal al buey que trilla, vea, la gente si se va a dedicar a ustedes lo tienen que tener. Todas esas cosas él decía. Pero él decía, pero yo no soy carga. Porque yo puedo. Yo puedo trabajar con mis manos y todo, yo no voy a hacer carga para ustedes la pulsean todos los días. No se preocupen, en la medida que yo pueda, yo lo hago. Pablo hizo 3 viajes desde Antioquía, 3 viajes misioneros. En el primero no pasó de lo que ellos llamaban la provincia de Asia, que es la Turquía de hoy. Ahí fue a varios pueblillos, ahí los menciono, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, la otra Antioquía, y Perge. En el segundo viaje misionero pasó por ahí otra vez, pero esta vez siguió para Grecia. Y ahí en Grecia montó iglesias en el norte de Grecia, que era una provincia que se llamaba Macedonia, que fue su lugar predilecto. Ahí estaban los filipenses y los tesalonicenses, o sea, en Filipos y en Tesalónica. Y en el sur, en la provincia de Acaya, estaban los corintios, en Corinto, que era un puerto requete próspero. Por ahí entraban usualmente las mercaderías para el Imperio Romano. Había mucha plata, había mucho relajo, había mucha prostitución religiosa. Las sacerdotisas de Diana se prostituían en el templo y ahí la gente daba sus ofrendas y sus cosas. Y les gustaba tomar, era como un puerto. Puertos normalmente son así. Vienen marineros que tienen 8 meses o 6 meses de andar ahí, vienen de plata y vienen a gastarla ahí. Ese es típicamente un puerto. La iglesia de Antioquía no fue diferente, ¿verdad? Era como medio relajadilla la iglesia de Antioquía, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y en el tercer viaje misionero, Pablo revisa todas esas iglesias, pero esta vez se queda 3 años en Éfeso preparando gente. Ahora Pablo dice, no basta con una enseñanza de 1 año, sino que se quedó ahí 3 años y montó un instituto bíblico para maestros, para preparar gente, porque él de alguna manera ya sabía que él iba de salida. Cuando Pablo se iba de todos esos lugares, de las iglesías se quedaban. Y las iglesías empezaban a vivir la realidad que les tocaba como creyentes, pero también tenían que enfrentarse a maestros itinerantes, que algunos traían falsas doctrinas, otros traían documentos falsos, otros traían evangelios adulterados. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo saber si es cierto o no? Porque hay unos que estaban en Derbe, digamos, en una casa por ahí, aparecía alguien y le decía, mira, aquel acaba de estar con Pedro y viene de camino, invitémoslo a casa hoy en la noche para que nos cuente. Y de veras había estado con Pedro y les contaba. No había Nuevo Testamento. Y en esos lugares del norte tampoco el Viejo Testamento no es que lo estudiaran, ¿verdad? Porque eso era de los judíos. Entonces vivían de eso. Y tal vez ese que dijo que había estado con Pedro era un falso maestro. Y venía a decir cosas que no eran. Entonces Pablo, previendo eso, empezó a constituir como un grupito de gente, entre la gente más prudente y más sabia, que son los ancianos, los más prudentes y más sabios, y eso viene del Antiguo Testamento, los ancianos que el Señor constituyó y tal y tal y tal, porque ustedes ancianos prudentes les voy a enseñar cosas, y entonces esos ancianos, la gente de más edad de los grupos, empezó a ser instruida
para cuidar los grupos. Entonces los ancianos empezaron a tener una connotación de cuidadores de grupo. ¿Qué es un cuidador de grupo? Un pastor que cuida un rebaño. Entonces se le empezó a llamar pastores. ¿A quiénes? A los ancianos. ¿Ven cómo camina la cosa? Va de lógica. Pero de repente también ahí habían platas que circulaban, porque la gente venía todos los días de la plata que se había ganado en el día, porque era un jornal, ponía la plata al centro y ahí se veían las necesidades de todos y se repartía para todos. Pero alguien tenía que ser el responsable de ese conteo y esa distribución. Entonces fijaron que alguien tenía que ser llamado como una suerte de oficial, como alguien que administra las cosas, que se encarga de lo administrativo. La palabra que se usa para ese oficial administrativo es obispo. Eso quiere decir la palabra en griego, obispo. Entonces, en los lugares chiquitillos, el administrador, el pastor y el sabio era el mismo chavalo. Entonces, cuando uno lo ve en la Biblia, uno se encuentra que pastores, ancianos, son usados indistintamente. Pero nosotros tenemos que hacer la distinción. Porque conforme las iglesias crecieron, y eso lo vamos a ver con Rolando más tarde, conforme las iglesias crecieron, empezó a hacerse esa distinción. Ya habían obispos que no solamente veían las cosas de un solo lugar, sino que veían 2 o 3 casitas diferentes. Ya veíamos que los ancianos, que a la vez enseñaban y por lo tanto protegían, la cosa empezó a crecer, entonces empezaron otro pastor que no era anciano, podía ser un chavalo joven, pero que ellos habían preparado y lo mandaron a enseñar. Y a ese le llamaron maestro. ¿Ok? Pero ese maestro, desde la perspectiva de Pablo en la carta a los Efesios, también pastoreaba, porque al enseñar correcta doctrina, está protegiendo un rebaño contra la falsa doctrina. Entonces empezó a usar la palabra pastor y maestro indistintamente. Solo que no eran ancianos, porque eran jóvenes. Pero el que sí tenía cierta edad era un anciano que era pastor y que era maestro. Y así empezaron todas esas cosas en la iglesia que nacía. Nos encontramos que Pablo, después de que se iba, venía gente a contarle cuentos. Mira los chavalos de Corinto. Ahí está un chavalo que se está acostando con la esposa de su papá. Ellos en la cena del Señor se montan en borracheras. Ahora no sé si hay divorciados o no divorciados, si se juntan o no. Aquello es un relajo, Pablo. Y entonces Pablo tuvo que mandar una carta que es durísima, la primera carta de los Corintios. Después aparecieron los Gálatas. O sea, los Gálatas no es que hay una ciudad llamada Galacia, era una zona donde estaban las iglesias chiquitillas esas donde Pablo andaba. Y resultó que vinieron unos chavalos de Jerusalén a decirles que tenían que circuncidarse y toda la cosa, y los Gálatas les hicieron caso. Pablo les manda una carta a los Gálatas, y les, ¿cómo se les ocurre? No sean tan insensatos, fue la palabra bonita que usó. ¿Verdad? Entonces ya había iglesias problemáticas. Estaban las que Pablo amaba, que eran Tesalónica y Filipos, las amaba, sobre todo a los filipenses. Porque a los tesalonicenses les tenía el mismo cuidado, el mismo cariño, perdón, pero cuando él estuvo ahí, que estuvo solo 3 semanas, en ese primer viaje, él les habló de la venida de Cristo que es inminente. Entonces muchos de ellos dijeron, ¿para qué trabajar si ya viene Cristo? Mañana viene Cristo, mañana viene Cristo. Vaya brete, no, ¿cómo se le ocurre? Si mañana viene Cristo, mañana viene Cristo. Estaban en esa nota y Pablo le manda una carta y dice, el que no trabaja, que no coma, vagabundo. Pero por todo lo demás amaba la iglesia de Tesalónica. ¿Okay? Y tenemos algunas iglesias que Pablo se concentró en teología, Colosas y Éfeso. Eran centros teológicos importantes y 2 que eran marcadamente híbridas, que había judíos y gentiles por igual, que eran Éfeso y Roma. Y de ahí las cartas de Éfeso, de los Efesios y los romanos, que son tan teológicas, hablando de un solo pueblo de judíos y gentiles y cómo Dios hizo una sola cosa.